En el tranquilo pueblo de Plainfield, Wisconsin, una serie de horribles descubrimientos conmocionó a todo Estados Unidos a finales de la década de 1950. Ed Gein, un hombre aparentemente inofensivo, escondía secretos oscuros que inspirarían a personajes icónicos del cine de terror como Norman Bates, Leatherface y Buffalo Bill. Pero, ¿quién era realmente Ed Gein? ¿Cómo pudo pasar de ser un hombre solitario y retraído a un monstruo cuyas acciones estremecieron al mundo? En este documental, nos sumergiremos en la perturbadora vida de Ed Gein. Exploraremos su infancia marcada por el abuso, los crímenes que cometió, y el impacto que su historia tuvo en la cultura popular. Prepárate para un viaje lleno de escalofríos y descubrimientos inquietantes, donde la realidad supera a la ficción. Esta es una historia real, no apta para los débiles de corazón. Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin, en el seno de una familia disfuncional. Su infancia estuvo marcada por el abuso y el aislamiento, elementos que definirían su personalidad en el futuro. Su madre, Augusta Gein, era una mujer extremadamente religiosa, fanática y controladora. Consideraba a casi todas las mujeres como seres inmorales, salvo a sí misma. Obligaba a sus hijos, Ed y Henry, a escuchar sus sermones sobre el pecado, el castigo divino y la corrupción del mundo. Este entorno creó un vínculo enfermizo entre Ed y su madre, quien lo trataba como un niño incluso en su adultez. Por otro lado, su padre, George Gein, era un hombre débil y alcohólico que apenas podía mantener a la familia. Augusta lo despreciaba profundamente, y este desprecio permeó en sus hijos. Ed creció con una visión distorsionada de las relaciones humanas, viendo el amor como algo imposible y el mundo exterior como un lugar peligroso. Los pocos que conocieron a Ed en su infancia lo describieron como tímido, introvertido y un blanco fácil para las burlas de otros niños. En su tiempo libre, Ed pasaba horas leyendo historias macabras y revistas sobre crímenes. Estas lecturas alimentaron una imaginación ya de por sí perturbadora. La vida de Ed dio un giro trágico en 1940 con la muerte de su padre. Ahora, solo quedaban Ed, su hermano Henry y Augusta en la granja. Sin embargo, esta pequeña familia se reduciría aún más en 1944, cuando un incendio en los campos cercanos terminó con la vida de Henry. Aunque las autoridades declararon su muerte como accidental, las circunstancias fueron sospechosas. Henry había expresado abiertamente su descontento con la relación enfermiza entre Ed y su madre, lo que llevó a algunos a especular que Ed pudo haber jugado un papel en su muerte. 2 años después, en 1945, Augusta murió tras sufrir un derrame cerebral. La pérdida de su madre devastó a Ed. Ella era su único vínculo emocional, su guía moral y su razón de ser. Incapaz de aceptar su muerte, Ed conservó su habitación intacta, como si esperara su regreso. Este evento marcó el inicio de su descenso hacia la locura. Con Augusta fuera de su vida, Ed quedó completamente aislado. Durante años, vivió en soledad en la granja familiar, alimentando su obsesión por la muerte. Empezó a desenterrar cadáveres de cementerios locales, escogiendo cuidadosamente a mujeres que le recordaban a su madre. Con estos cuerpos, Ed llevó a cabo actos indescriptibles, utilizaba piel humana para fabricar ropa y objetos, como máscaras y lámparas. En 1957, Ed cruzó un límite aún más oscuro cuando asesinó a Venice Borden, la dueña de una ferretería local. Su desaparición llevó a las autoridades a investigar la granja de Gein, donde se toparon con un escenario salido de una pesadilla. Restos humanos, muebles hechos de huesos y piel, y objetos macabros llenaban la casa. La noticia de estos descubrimientos sacudió a la nación. Aunque solo se confirmó que Gein asesinó a 2 mujeres, la magnitud de sus crímenes llevó a muchos a preguntarse cuántas más podrían haber sido víctimas. Tras su arresto, Ed Gein fue diagnosticado con esquizofrenia y declarado mentalmente incompetente para enfrentar un juicio en un principio. Sin embargo, en 1968, fue juzgado por el asesinato de Venice Borden y declarado culpable. Pasó el resto de su vida en instituciones psiquiátricas, donde se convirtió en una figura enigmática,
conocida por su comportamiento tranquilo y reservado. Ed Gein murió en 1984 de insuficiencia respiratoria, pero su legado continúa vivo en la cultura popular. Su historia inspiró a algunos de los personajes más icónicos del cine de terror, como Norman Bates en Psicosis, Leatherface en La Masacre de Texas, y Buffalo Bill en El Silencio de los Inocentes. Hoy en día, su caso sigue siendo estudiado por psicólogos y criminólogos, quienes intentan entender cómo el abuso, el aislamiento y la enfermedad mental pueden transformar a una persona en un monstruo. La historia de Ed Gein es un recordatorio inquietante de los oscuros rincones de la mente humana.